Obra Maestros Capacita, porque el verdadero maestro nunca deja de aprender. Hola maestros, maestras y contratistas, bienvenidos a esto que se llama A la Obra Maestros Capacita. El día de hoy un tema para todos los másters que trabajan en la plomería, el máster que conduce el agua por todas las construcciones de Colombia. Bueno, es un tema que yo creo que a muchos nos llega quienes se dediquen a la plomería y es el tema de manejar la presión de agua en edificios de varios pisos. Entonces aquí ya tengo mi presentación lista. Denme un segundito, yo comparto la pantalla y bienvenidos. Recuerden que esta información llega a ustedes a través de canal de video en YouTube, redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. También tenemos nuestro podcast en las principales plataformas como Deezer o Spotify, A la Hora Maestros al Aire. Y por supuesto el periódico A la Hora Maestros, que circula por todo Colombia en ferreterías, en las principales ferreterías del país, empresas contratistas que lo reciben y también algunos especialistas consentidos que les llega a la casa. Entonces, sin más que decir, vamos a hablar del diagnóstico de la presión de agua en edificios de varios pisos. Un saludo a todos los másters que se dedican a conducir el agua por Colombia. Lo más importante, lo primero, es que cambiemos el chip, ¿sí? Un edificio es un acueducto vertical, en versión chiquita, ¿sí? Tiene todos los mismos elementos que una red urbana. Tiene captación, tiene almacenamiento, tiene bombeo, tiene distribución, tiene puntos críticos. Y si lo diagnosticamos como tuberías, eso va a quedar parchado, ¿cierto? Va a ser por pedacitos, medio hecho. Mientras que si lo diagnosticamos como un sistema hidráulico completo, se corrige y tenemos soluciones mucho más estructurales y de fondo a las diferentes problemáticas. Ahora, una regla del diagnóstico rápido. Un plomero, un ingeniero, con los años de experiencia seguramente puede con una mirada en 30 minuticos diagnosticarnos un sistema, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer un mapa hidráulico simple del edificio. En algunos casos podemos incluso acceder con facilidad, sobre todo los más recientes, a un mapa hidráulico de cómo quedó precisamente construida esta red. Y pues el objetivo cuando hacemos eso es poder entender cómo se mueve el agua, ¿sí? No solamente por dónde está pasando, sino cuál es la dinámica de los fluidos dentro de ese proyecto constructivo. Entonces, vamos por partes. Primero hablemos de la captación, ¿sí? ¿Qué tenemos que preguntarnos puntualito en el tema de captación? Si el agua viene de red pública, pozo o tanque externo. Tenemos diferentes, digamos que soluciones dentro de lo que uno puede encontrarse, no solamente a nivel urbano, sino también tenemos que decirlo a nivel rural, ¿sí? ¿Qué presión real entra al edificio? Tenemos que saberlo, medirlo. Y saber si hay fluctuaciones durante el día y en qué momentos. Es como cuando uno va al médico y le dice, venga, usted se siente cansado en la mañana, en la tarde, en la noche, después de hacer qué, entonces es lo mismo, tenemos que diagnosticar en qué momento es que se dan esas fluctuaciones. ¿Qué errores típicos podemos cometer aquí? Diseñar sin medir la presión real, ¿sí? O confiar en esa presión que de pronto nos dice la especificación del catálogo. Es mejor estar en campo y revisar en campo. Segundo, el almacenamiento. Tenemos que identificar tanque inferior, tanque superior y volumen útil, ¿sí? Saber con certeza estos datos. Y aquí tenemos que preguntarnos, hacernos unas preguntas técnicas y es si el tanque es quien regula los consumos o solo los almacena y si existe un rango mínimo máximo, ¿sí? Porque un tanque bien diseñado estabiliza el sistema, mientras que un tanque con diferentes patologías lo que nos va a hacer es darnos una dinámica súper aleatoria dentro de lo que son los fluidos del sistema. Ahora, el paso 3 es el bombeo. ¿Qué vamos a revisar en el bombeo? Número de bombas, sistema de arranque y altura de impulsión. Esto lo tenemos que chequear además con las fichas técnicas, entender qué bomba es la que tienen instalada en este edificio. Y es importante que nos fijemos en unos punticos de diagnóstico y es ver si tiene arranque frecuente, si hay vibraciones o golpes al parar. ¿Por qué?
porque un bombeo que está funcionando mal, lo que nos va a hacer es un golpe de ariete y eso nos va a dar un consumo energético alto. Además, pues digamos que va a ir en contra de la vida útil de la bomba que se esté implementando allí. El cuarto paso es que hablemos de distribución, ¿sí? Y es donde generalmente encontramos la mayoría de los problemas. ¿Qué tenemos que observar aquí? Las columnas verticales, los ramales horizontales y la sectorización. Poder entender bien eso dentro del mapa que debimos habernos planteado al inicio, ¿cierto? Poderlo diagnosticar. Y en este punto hay que preguntarse, ¿la red está dividida por zonas de presión? ¿Sí o no? ¿Y cuáles? Identificarlas dentro de ese gran mapa que nos estamos haciendo. Y si hay regulación en pisos bajos, ¿sí? Vamos por todo el sistema revisando en dónde encontramos esto en cuanto a la distribución. Ahora, el paso 5 es encontrar esos puntos críticos, ¿sí? Y aquí con esto ya vamos terminando esta clase rápida de A la Hora Maestros Capacita. Y es que los puntos críticos generalmente, en lo que hemos visto en la experiencia, es que no son aleatorios. Siempre aparecen en extremos hidráulicos, cambios de presión y pérdidas acumuladas. Son como esos puntos flacos en los que casi siempre se puede ir un sistema. Entonces ahí es importante que actuemos, vayamos y revisemos cómo están. ¿Listo? Ahora, puntos críticos clásicos, vamos a ver dos. El primero, el último piso en hora pico. La presión, horrible. El caudal, insuficiente. ¿Cuáles son las causas comunes de que en hora pico, pues los pisos más altos sufran? Porque hay pérdida de fricción, hay aire en los puntos altos y hay mala sectorización. ¿Listo? Por eso es tan importante hacernos el diagnóstico juicioso de todo el sistema con un mapita bien organizado. Y punto clásico, punto crítico 2, es que los primeros pisos en horas valle tienen sobrepresión, daños en flexibles y griferías que se revientan, ¿sí? Estos problemas vienen por una causa que es que la columna completa de agua cae sobre los pisos bajos, ¿sí? Y pues obviamente, precisamente, es después de una hora pico que viene la hora valle, se da esa caída del agua. Entonces, eso sé que es las clásicas a las que nos tenemos que dedicar a atender. Y sobre esto, ya para cerrar la capacitación, quiero dejarles otros puntos críticos ocultos, y es que hay que revisar ramales largos, cambios de diámetro en las tuberías, cambios bruscos de dirección y puntos altos donde se acumula el aire. El aire siempre en los puntos altos pues va a hacer presencia y ahí nos va a jugar malas pasadas. Entonces siempre chequen también estos punticos críticos clásicos. Ahora, un diagnóstico profesional siempre va a ir orientado, y es que aquí apenas estamos hablando de diagnóstico, que como ir al médico uno a veces se desespera porque quiere que ya le mande la medicina, pero el médico tiene que hacer todos los exámenes diagnósticos, se toma su tiempo en conocer al paciente. De igual manera nosotros tenemos que atender las edificaciones y es entender cómo circula la energía hidráulica, cuál es la dinámica de fluidos en ese proyecto constructivo. Entonces, un plomero experto, esta es la frasecita con la que me quiero despedir y darle las gracias de antemano por estar aquí con nosotros. Un plomero experto no solo instala, interpreta el sistema, y esto requiere de mucho tiempo en la parte diagnóstica, que a veces el cliente se nos puede desesperar. Nosotros también podemos decir, venga, pues yo quiero ya actuar, yo ya he visto esto 2, 3 veces, sé que es por este lado, pero siempre demos el beneficio de la duda y hagamos un diagnóstico pausado, profundo, y ahí vamos siempre a la fija. Además, que le podemos pintar todos los escenarios al cliente dentro de lo que estamos viendo en el diagnóstico. Bueno, esto es A la Hora Maestros Capacita. Ustedes pueden haber llegado aquí porque vieron el periódico y quisieron escanear el código QR para poder ver la clase o escucharla desde su obra también en Spotify, o simplemente nos siguen y han llegado aquí a la clase. Les quiero agradecer, sea que nos lean en el papel, en el digital, o nos vean o nos escuchen en nuestros canales, en redes sociales. Agradecerles la conexión y les deseo felices obras, un abrazo gigante y gracias por capacitarse. Sigan ahí con A la Hora Maestros Capacita. A la obra Maestros Capacita, porque el verdadero maestro nunca deja de aprender.